El sonido del agua cayendo en la ducha era el único ruido en la casa, envolviéndome en una sensación de tranquilidad que no había sentido en mucho tiempo. El agua caliente me rodeaba, deslizándose sobre mi piel, como si quisiera lavar el peso de las últimas semanas. Me sentía cansada, vacía, como si estuviera viviendo la vida de otra persona, una vida que nunca había sido realmente mía. Estaba casada con Alejandro desde hacía 7 años. Tenemos una vida tranquila, una casa en las afueras y todo lo que habíamos soñado cuando empezamos nuestra relación. Pero últimamente algo había cambiado. No sé si era la rutina, la monotonía o simplemente que el deseo se había desvanecido, reemplazado por una sensación de distancia que no sabía cómo explicar. Alejandro siempre estaba ocupado con el trabajo, constantemente fuera de la ciudad para reuniones y conferencias. Su ausencia se había vuelto casi normal, una presencia fantasmal que flotaba en las habitaciones vacías de nuestra casa. Y en esas ausencias comencé a sentirme sola, un vacío que no sabía cómo llenar. Ese día, Alejandro estaba fuera de la ciudad una vez más, y yo había decidido tomarme una mañana para mí. La ducha era mi refugio, un momento en el que podía desconectar de todo, relajarme y no pensar. Pero esa mañana, mientras el agua caía sobre mí, escuché un ruido inesperado. La puerta del baño se abrió lentamente. Me quedé rígida por un instante con el corazón acelerado de repente. Pensé que era Alejandro, que había vuelto sin avisarme, pero enseguida me di cuenta de que era imposible. No iba a regresar hasta la noche. Perdón, no sabía que estabas aquí. La voz de Javier, mi suegro, me sorprendió. Era profunda, llena de ese tono calmado y seguro que siempre había tenido. Javier era una presencia constante en nuestras vidas. Después de la muerte de su esposa, había comenzado a pasar más tiempo con nosotros, tratando quizás de llenar el vacío que la soledad había dejado en su vida. Siempre había sido amable, atento, y con el tiempo había comenzado a confiar en él más de lo que confiaba en Alejandro. Siempre lo había visto como una figura paterna, un hombre que, a pesar de todo, había sabido mantener la dignidad y la fortaleza para seguir adelante. Pero en ese momento, mientras me miraba, me sentí expuesta de una manera que nunca antes había experimentado. Había algo en su mirada que me hizo ruborizarme, una mezcla de vergüenza y algo más que no pude descifrar. No quería molestarte, dijo Javier, pero no se movió. Se quedó ahí, a pocos pasos de la puerta de la ducha, y yo no pude apartar la vista. Había una tensión extraña entre nosotros, un silencio que parecía gritar mucho más que cualquier palabra no dicha. No sé qué me tomó en ese momento. Quizás era la necesidad de sentirme vista, deseada, tal vez era el vacío que Alejandro había dejado, que pedía ser llenado por algo o por alguien. Pero cuando Javier dio un paso adelante, no retrocedí. Está bien, dije con la voz temblorosa. Ni siquiera sé por qué lo dije. ¿Quería que se fuera? ¿Quería que se quedara? Había algo prohibido en esa situación, y sin embargo, me sentía atraída por esa sensación como una polilla hacia la luz. Él no respondió, pero se quedó ahí, su mirada fija en mí. Me sentí envuelta por esa atención, como si en ese momento fuera la única persona en el mundo. Pasé una mano por mi cabello mojado, intentando cubrirme lo más posible, pero Javier se acercó aún más, sus ojos clavados en los míos. «Estás preciosa», murmuró, casi en un susurro. Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. No me lo esperaba, y sin embargo, una parte de mí las había deseado. Había algo muy mal en todo esto, algo profundamente incorrecto. Pero también había una fuerza que me empujaba,
como si estuviera atrapada en una corriente demasiado fuerte para resistir. Lo miré. Nuestras miradas se cruzaron, y en esos ojos leí todo: el deseo, la culpa, la certeza de que estábamos cruzando un límite que nunca podríamos deshacer. Javier dio un paso más y extendió su mano hacia mí. Me acarició la cara con una suavidad que no me esperaba, como si temiera romperme. Cerré los ojos por un momento, tratando de reprimir las emociones que me invadían, pero cuando los abrí, él seguía ahí, tan cerca que podía sentir su aliento mezclarse con el vapor de la ducha. Si te gusta la historia, deja un me gusta y suscríbete al canal. Gracias. No hicieron falta palabras. Todo fue tan rápido, confuso y, sin embargo, cada gesto parecía marcado por una lentitud infinita. Sus manos se movieron sobre mi piel con una familiaridad que no conocía, un toque que me hizo estremecer y al mismo tiempo sentirme viva, como si hasta ese momento hubiera vivido en una burbuja de apatía. Me dejé llevar por ese contacto, sin pensar en las consecuencias, sin reflexionar sobre lo que estaba haciendo. Javier me besó con una pasión que no esperaba de un hombre de su edad, y yo respondí con un deseo que me sorprendió. La culpa llegó después, como una marea que me envolvió cuando ya era demasiado tarde para volver atrás. Me sentí traidora, sucia, pero también irremediablemente atada a ese momento. No había forma de borrarlo, de fingir que no había sucedido. Cuando nos separamos, nos quedamos ahí, en silencio, ambos conscientes de que habíamos cruzado una línea que nunca debimos traspasar. Javier me miró durante un largo momento, y en sus ojos vi una mezcla de remordimiento y deseo, como si él también estuviera atrapado en una situación sin salida. No diré nada, susurró finalmente, rompiendo ese silencio asfixiante. Esto queda entre nosotros. Asentí sin hablar, incapaz de encontrar las palabras adecuadas, pero mientras Javier salía del baño, dejándome sola con mis pensamientos, me di cuenta de que nada volvería a ser igual. Me sentí como una niña que acababa de romper una regla sagrada, y sin embargo no había nada que pudiera hacer para remediarlo. Me senté en el borde de la bañera, con el agua corriendo inútilmente, mientras una sensación de vacío me devoraba por dentro. Desde ese día, cada vez que cruzaba la mirada con Javier, ese momento volvía a mi mente, un fantasma silencioso que se interponía entre nosotros. Nunca volvimos a hablar de lo que había sucedido, pero sabía que ambos lo llevábamos dentro, como una cicatriz invisible que nos marcaría para siempre. Volví a mi vida, a mi papel de esposa, pero nada era como antes. Cada vez que Alejandro me miraba, me preguntaba si podía percibir lo que había hecho, si intuía la traición que había consumado en el silencio de una mañana cualquiera. Pero nunca dijo nada. Tal vez nunca lo supo, o tal vez eligió ignorar las señales, demasiado ocupado en sus propios asuntos como para notar el cambio en mí. El peso de la traición se quedó ahí, una presencia constante y silenciosa que me acompañaba a todas partes. Y entendí que algunas líneas, una vez cruzadas, nunca pueden borrarse. La vida siguió su curso, o al menos eso parecía. Cada día seguía al otro, con una monotonía familiar y reconfortante, y sin embargo, nada dentro de mí era igual. Los días pasaban, pero sentía ese peso sobre mí, como un secreto inconfesable que me consumía lentamente. Javier volvió a su rutina habitual, siempre presente, siempre atento, pero con una mirada diferente cada vez que nos encontrábamos. Había una tensión silenciosa entre nosotros, una conciencia que hacía que cada encuentro estuviera cargado de significado, incluso cuando solo hablábamos de cosas triviales. En la superficie, ambos intentábamos comportarnos con normalidad. Javier me sonreía con la misma cordialidad de siempre,
ayudaba a Alejandro con las tareas de la casa y se quedaba a cenar a menudo, como siempre había hecho. Pero cada vez que nuestras manos se rozaban accidentalmente al pasar los platos, sentía una descarga atravesar mi cuerpo, un llamado mudo a lo que habíamos compartido en ese baño. Estaba atrapada en una jaula de emociones contradictorias, entre el deseo de regresar a esa mañana y el asco hacia mí misma. Una noche, después de que Alejandro se había ido a dormir, me quedé sola en la cocina mirando una copa de vino tinto. Oí la puerta de la terraza abrirse y supe que era Javier, que solía salir a fumar un cigarrillo antes de volver a casa. Sus pasos eran silenciosos, pero su llegada tenía un peso que me hacía temblar. No levanté la vista, pero podía sentir su presencia detrás de mí. Lucía. Empezó, con la voz baja, apenas un susurro. Me giré apenas, mirándolo a los ojos. No había necesidad de palabras, pero sabía que esta vez no podríamos evitar lo que tenía que decirse. Javier, no podemos seguir así, dije, con la voz rota, cargada de tensión. No es justo ni para mí, ni para ti, ni para Alejandro. Javier asintió, apagando el cigarrillo en el cenicero con un gesto lento y medido. Lo sé, pero no puedo fingir que no pasó nada. Y tú tampoco. Había una verdad cruda en esas palabras, una verdad que había tratado de negar. Fue un error, dije, intentando convencerme, pero sabía que la verdad era mucho más compleja. El error no había sido solo ese momento de debilidad. Era todo lo que nos había llevado hasta allí, la soledad, la insatisfacción, el deseo de sentirnos vivos de nuevo. Javier dio un paso adelante y sentí su mano rozar mi brazo, un gesto delicado, pero cargado de una corriente eléctrica que no podía ignorar. Lucía, yo sé que deberíamos parar, pero cada vez que te miro, cada vez que te siento tan cerca, no puedo evitar desearte. Esas palabras me atravesaron. Sentí el aliento entrecortarse y el corazón latir tan fuerte que casi dolía. Era como estar atrapada en un torbellino del que no podía escapar. Una mezcla de atracción, remordimiento y una necesidad irrefrenable de dejarme llevar. No podemos, repetí, intentando convencerme a mí misma más que a él, pero incluso mientras lo decía, sabía que solo me estaba mintiendo. Javier se acercó aún más, y su respiración caliente en mi cuello me hizo cerrar los ojos, cediendo por un instante a esa sensación que me hacía sentir viva. Lo sé, dijo él, y por un momento nos miramos a los ojos, conscientes de que estábamos a punto de dar otro paso equivocado. Pero esta vez, en lugar de rendirse, Javier se dio la vuelta y se alejó, dejándome sola con mi copa de vino y mi corazón roto. Los días pasaron y traté de concentrarme en otras cosas, el trabajo, la casa, incluso los amigos, pero Javier era una presencia constante, un pensamiento que no podía borrar. Una noche, mientras Alejandro estaba fuera por un viaje de trabajo, Javier me llamó. Su voz era baja, casi vacilante. Lucía, ¿podemos hablar? Mi primera reacción fue negarme, cerrar esa puerta de una vez por todas, pero luego me encontré diciéndole que sí. Y una hora después estaba sentada frente a él en un pequeño bar, lejos de casa, donde nadie podría reconocernos. Javier me miraba con una intensidad que no había visto antes, y por un momento me pareció ver a un hombre diferente, no al padre de mi marido, sino a alguien que buscaba darle sentido a lo que había ocurrido entre nosotros. No sé cómo llegamos a este punto, dijo, tomando un sorbo de café. No estaba en mis planes, nunca quise herir a nadie, mucho menos a ti. Asentí, sintiendo las lágrimas punzar mis ojos. Yo tampoco, pero estamos aquí y tenemos que enfrentarlo. Hablamos durante horas, en ese bar escondido,
tratando de encontrar una manera de seguir adelante sin destruirlo todo. Pero cada solución parecía incorrecta. Cada paso solo nos llevaba más profundamente al caos que habíamos creado. Al final, decidimos que era mejor dejar de vernos a solas, evitar situaciones que pudieran llevarnos de vuelta a esa mañana. Y sin embargo, a pesar de las promesas y las buenas intenciones, el deseo seguía allí, suspendido entre nosotros como una sombra que no podíamos ahuyentar. Incluso los momentos más banales estaban cargados de una tensión sutil. Un encuentro casual en la cocina, un saludo demasiado largo, una mirada que duraba un segundo más de lo debido. No era solo atracción física, era la complicidad de dos personas que se habían encontrado por casualidad y que ahora no sabían cómo soltarse. Javier me entendía de una manera que Alejandro nunca había hecho, y eso me hacía sentir aún más culpable, como si la traición no fuera solo física, sino emocional, algo más profundo y devastador. Una noche, mientras ordenaba unos viejos libros, encontré una nota escrita por Alejandro al principio de nuestro matrimonio. Estaba llena de promesas, de sueños y de esperanzas para el futuro. La leí con lágrimas en los ojos, preguntándome dónde habíamos fallado, dónde había perdido esa parte de mí que solo lo amaba a él. Decidí entonces que tenía que hacer algo para salvar nuestro matrimonio. Empecé a esforzarme por pasar más tiempo con Alejandro, a intentar reavivar esa llama que parecía haberse apagado. Organicé cenas románticas, fines de semana fuera de la ciudad, cualquier cosa que pudiera acercarnos de nuevo. Alejandro parecía apreciar mis esfuerzos, pero siempre había una distancia entre nosotros, un muro invisible que no lográbamos derribar. Y Javier siempre estaba allí, acechando en mis pensamientos. Incluso cuando estaba con Alejandro, no podía dejar de pensar en él, en aquella tarde en la que todo cambió. Cada vez que lo veía, mi corazón se encogía, y no podía mirarlo sin sentir una punzada de dolor y deseo. Pasaron meses, y al final me di cuenta de que no podía seguir así. La culpa me estaba consumiendo, y no importaba cuánto intentara arreglar las cosas, sabía que nunca podría borrar lo que había sucedido. Tenía que tomar una decisión, y sabía que cualquier elección tendría un precio. Al final, decidí hablar con Alejandro. No le conté todo, no fui capaz de confesar lo que había hecho con su padre, pero le dije que me sentía perdida, que necesitaba encontrarme a mí misma, lejos de todo. Él me miró con una mezcla de confusión y dolor, pero al final aceptó. Me tomó de la mano, y por primera vez en mucho tiempo sentí el calor de ese amor que habíamos compartido al principio. Dejé la casa por un tiempo, tratando de entender quién era y qué quería realmente. Fue un periodo difícil, lleno de dudas y momentos de soledad, pero al final entendí que no podía seguir viviendo en el arrepentimiento y la culpa. La historia ya terminó, pero si quieres escuchar otras historias de secretos y mentiras, haz clic en uno de los videos que ves en la pantalla y recuerda suscribirte al canal para recibir nuevas historias todos los días.